Bastante enrevesado es ya dilucidar si en nuestro plano existencial existe uno o varios dioses creadores de la vida en el cosmos. De hecho, todas y cada una de las culturas del planeta han intentado dar respuesta a este enigma, que tal vez sea el más trascendental en la filosofía del ser humano. Para ilustrar muchas de las grandes maravillas de la naturaleza que irrevocablemente parecen milagros, nuestros antiguos ancestros recurrieron a leyendas que han conformado el rico folclore mitológico de diversas culturas del pasado. Suponiendo que todos estos relatos son invenciones, pues la existencia de una o varias deidades no es el punto de esta disertación, podríamos comparar a aquellos anónimos escribas, trovadores o chamanes y reconocidos autores como Homero, Ovidio o Virgilio con creadores de universos de entretenimiento modernos como Stan Lee y Jack Kirby. En los inicios de su universo Marvel optaron por adaptar muy libremente al panteón vikingo de dioses, con el dios del trueno, Thor, hijo de Odín, como protagonista en este apartado. Rápidamente los autores demostraron que estos dioses no eran tan divinos y aunque poseían grandes habilidades y poderosos objetos, sus milagros eran más producto de una ciencia muy avanzada que de la magia. Los habitantes de Asgard tenían más de extraterrestres que de dioses. Su propio reino se encontraba en el espacio, aunque conectado a nuestro planeta, y fueron originarios de ella. ¿Y qué había del resto de panteones mitológicos? Poco después, mediante la introducción de Hércules y sus compañeros olímpicos, quedó demostrado que habían convivido con los dioses nórdicos durante el amanecer de los tiempos, incluso habían combatido por el dominio de la fe de los primeros humanos. Pero a medida que la gloriosa colección de Journey into Mystery, rebautizada como The Mighty Thor hacia mediados de los 60, sentaba a cada número sus ideas, iban surgiendo ciertas dudas. Si tanto las deidades nórdicas como grecolatinas existían en el universo Marvel, pero en realidad no eran los creadores del mundo, sino que fueron creados por el mundo como representación física de las fuerzas de la naturaleza, ¿hubo una fuerza creadora de todo? Con la aparición de seres de la magnitud de Galactus en los Cuatro Fantásticos u otras entidades cósmicas como Eternidad o el Tribunal Viviente en Doctor Extraño, los autores de la editorial seguían sembrando más dudas que certezas respecto a esta pregunta. Durante varios años este tema fue como la matrioska. Surgía el concepto de que los Kree habían experimentado con las primeras especies de la Tierra para crear a los inhumanos, el debut de nuevas entidades cósmicas como la muerte, la adhesión a la continuidad de Conan el Bárbaro y con ello los cultos a innumerables seres divinos, incluso las intervenciones del poder judeocristiano en la tumba de Drácula, colección que sugería la aparición de un auténtico ángel. ¿Había alguna forma de ordenar todas estas ideas para que tuvieran sentido? Si la había, daba igual. Corría el año 76 y Kirby había vuelto a Marvel después de un éxodo en DC, donde creó por su cuenta otra gran epopeya mitológica, pero ahora completamente original, el Cuarto Mundo. A su regreso a la Casa de las Ideas y con completa libertad, decidió retomar su concepto de Ceita, pero aportando a la trama una base pseudo-arqueológica que bebía de los grandes mitos de la antigüedad. Esta serie fue Los Eternos. Su concepto introducido en este alocado tablero divino fue el de los dioses espaciales, y la serie encargada de terminar de conectar todos los conceptos anteriormente mencionados fue la del poderoso Thor, mediante el ambicioso arco argumental del Crepúsculo de los Dioses. Conocedor de las teorías de los antiguos astronautas de Erich von Däniken, Jack presentó una ambiciosa explicación de cómo se creó la vida en nuestro querido planeta azul, al igual que en el resto del cosmos. Unos colosales dioses espaciales de 600 metros de altura, llamados celestiales, llegaron en los albores del surgimiento de los primates y experimentaron con ellos. A esto se le conoce como la primera hueste. Los resultados desencadenaron la aparición de tres nuevas especies: el ser humano, los monstruos desviantes y los eternos, con capacidades extraordinarias. Los desviantes osaron desafiar a los celestiales de una segunda hueste que, en un pasado remoto, exterminaron a gran parte de esta estirpe mediante un gran cataclismo que ahogó el planeta durante un tiempo. Milenios después regresaron una tercera hueste con el fin de recolectar muestras vivientes para investigar el progreso de su experimento, y ya en 1976 una cuarta hueste comandada por Arisen el juez llegó al planeta para juzgarlo y dictaminar si la vida allí merece la pena para seguir con su progreso o no. Esta reveladora verdad era descubierta por el Dr. Damian y su hija Margo. A su vez, conocieron a varios eternos que en la antigüedad parecieron inspirar distintos mitos grecolatinos. Icaris tuvo un hijo que voló demasiado cerca del sol, del que tomó su nombre. Cersei se ganó la fama de bruja por poder convertir a viajantes que atracaban en su isla en cerdos. Tena parecía una diosa de la guerra. Zuras, el gran patriarca de la ciudad de Olimpia, y así con muchos otros. Pero si estos seres habían sido las bases para muchas leyendas, ¿dónde encajaban allí los olímpicos presentados en Thor?
En un principio parecía que nunca íbamos a saberlo, pues Jack no buscó que su epopeya arqueufológica se relacionase con el universo que ya había creado 15 años atrás, pero el título de los Eternos se canceló en 1978 y Kirby abandonó la idea. Este hecho apenó a Roy Thomas, escritor de Thor en aquel momento. Era una historia tan fascinante y con tanto potencial que debía poder incorporarse de alguna forma al canon ya establecido en el apartado cósmico y celestial del universo Marvel, y la serie del Dios del Trueno parecía la idónea para seguir explorando este gran misterio. Aunque hay que decir que Roy, junto a principalmente el gran John Buscema, se había preocupado por hacer de los relatos de Asgard una adaptación mucho más fidedigna del folclore escandinavo. Así, tras la marcha de Stan y Jack del poderoso Thor, la serie adoptó un tono menos aferrado a la ciencia ficción, al más puro estilo Kirby, más acorde al estilo con el que este legendario dúo impregnaba las páginas de Conan el Bárbaro. La épica inyectada por los grandes padres marvelitas, eso sí, quedó intacta e impregnada de igual manera durante años. Esto nos lleva a un punto de la colección de los vikingos, en el que no parecía tan fácil incorporar los rupturistas conceptos de Kirby. Esta nueva trama no debía soltarse sin más, sino que debía introducirse con cuidado para que no pareciera que la trama daba de un mes para otro un profundo volantazo. Es cierto que la aparición de otros panteones como el de la antigua Grecia o la presentación de la Eneada del antiguo Egipto mantenían vivas interacciones entre cultos y religiones del mundo, pero introducir de pronto a unos gigantes de metal provenientes de los confines de la eternidad y la intromisión de unos impostores de personalidades divinas se sentía como volver a los grandes días de la serie de finales de los 60. Es por ello que todo comenzó con uno de los recursos favoritos de Roy Thomas, la retrocontinuidad, es decir, revisitar el pasado de la editorial para introducir un nuevo tema haciendo parecer que ya estaba ahí antes. El hijo de Odín, afectado por la supuesta muerte de su buen amigo Balder por culpa de Loki, parecía haberse cansado de las mentiras de su padre y de diversos códigos de honor de su pueblo. En busca de respuestas acude a la llama de la sabiduría, Mimir. Dialogando sobre la fundación de su dinastía divina, el fuego viviente le hace percatarse de una gran incongruencia. Si los asgardianos tienen una explicación para el nacimiento del ser humano, pero los olímpicos tienen otra, ¿quién está mintiendo? Si es que acaso alguno dice siquiera la verdad, o si realmente los mortales somos tan solo el producto de un lento proceso evolutivo, pero Mimir tiene la respuesta. Hace eras, el joven Thor, tras aquella contienda entre olímpicos y asgardianos, vagó por el globo en busca de nuevos dominios que anexionara el control del trono de Odín. En una nevada montaña encontró un acceso claramente manufacturado. Dentro fue hallando cada vez más extraordinarias obras de ingeniería hasta que contempló la figura de Dromedan, un ser que le suplicó por ser liberado a cambio de las más suculentas recompensas. Zafándose de un poderoso control mental, Thor le deniega la súplica y se marcha volando. Poco después, se iracundo por aquella enigmática demostración de poder, el dios del trueno encuentra una tribu de salvajes con los que podrá demostrar su magnificencia, pero un grupo de voladores figuras defienden a los hombres primitivos. Son Druig, Valkyne y Ajak, eternos que creen confundir a Thor con alguien de su raza. Mas cuando se dan cuenta de que no lo es, estos eternos le preguntan si conoce a Zuras y la ciudad de Olimpia. Thor, en ese instante, habla del Olimpo que él conoce y de un tal Zeus, no Zuras. En ese momento, cuando Ajak y sus compañeros comienzan a sentir cierto interés por este misterioso malentendido, le hablan de las diferentes estirpes surgidas del homínido y de la misión que tienen en este mundo de preparar a sus civilizaciones para una nueva visita de unos seres muy inusuales. Se aprovechan de las creencias y visitas de ciertos grupos de verdaderos dioses como el propio Thor para facilitar el contacto con los hombres, pero el tal Dromedan ha despertado para evitar la misión de los Eternos, pero estos, junto a Thor, lo detienen, y para evitar futuros malentendidos, los Eternos borran este suceso de la mente del dios del martillo. Con esta primera aventura, Thomas consiguió resolver cómo pudieron convivir los Eternos con el resto de los dioses, y por qué se parecían demasiado unos con otros. Los Eternos podían considerarse unos meros imitadores, pero si estos seres ya existieron en el pasado marvelita, por lo tanto, lo sucedido en su colección individual debía ocurrir también en el presente, es decir, los celestiales habían regresado para juzgar al planeta al que Thor amaba. Incrédulo por esta revelación, el hijo de Odín viajará por el mundo para convocar a todos los Eternos posibles, con la intención de hacerles entender que deben abandonar su misión, pues es en este mismo planeta donde todos han hecho sus múltiples vidas. Por el camino se encontrará con amenazas de desviantes muy variopintas, algunas más
grotescas y otras más visualmente atrayentes. Pero descubriendo los planes de Thor y los Eternos de Olimpia, otro hermano de estos misteriosos seres conocido actualmente como el Olvidado, pero reconocido en la antigüedad como Gilgamesh, incluso confundido con el misterioso Hércules, llega para enfrentar a Thor e intentar detener su cruzada. En pleno combate se descubre al ser que controla al Olvidado, un enorme celestial que maneja la nave nodriza desde el espacio llamado el que está sobre todos. Thor lucha con todas sus fuerzas, pero para esta intimidante armadura viviente, el dios del trueno es una miserable mota de polvo. Cansado de vacilaciones, el celestial le muestra una imagen del pasado, en la que el mismísimo Odín está arrodillado ante Arishem, rendido, traicionando a los habitantes de Midgard. Pero, ¿por qué haría el padre de todos algo así? Su hijo irá a su encuentro para averiguarlo, aunque Odín ya es conocedor que su propio vástago ha reunido a los Eternos para enfrentar a sus creadores. Entonces, el monarca de los 9 reinos contacta con Zeus para que nórdicos y olímpicos detengan esta teomaquia. Ambos bandos de deidades se enzarzan en una cruel contienda contra los Eternos. Thor no comprende la traición de viejos aliados como Hércules y, peor aún, de sus propios amigos y familia. Debe elegir entre dar tiempo a los Eternos para que se unen formando la Unimente, un ente colectivo con el que podrían derrotar a los celestiales para que la Tierra pueda seguir girando alrededor del astro rey. Pero esa defensa supone tener que enfrentar a su propio padre, una tarea que parece imposible. Odín tumba a su primogénito y, de forma aparentemente incomprensible, reflexiona si debe matarlo por el bien de su pueblo. ¿Por qué puede siquiera plantearse tal hecho atroz Odín? ¿Verdaderamente qué ocurrió en el pasado? Tras una más que extensa explicación en la que descubriremos que hace eras hubo una antigua Asgard que, tras un Ragnarok, los pocos supervivientes sacrificaron sus almas para crear al Odín que todos conocemos, y este desarrolló su nueva cultura, la incorporación a la continuidad marvelita de relatos como el del Anillo del Nibelungo, el pasado de las Valquirias o la revelación de la verdadera madre de Thor, la Madre Tierra. Al fin se revela la gran traición de los grandes padres de los cielos. Odín tuvo la visión de una invasión y, como noble dios de los habitantes de Midgard, se vio obligado a actuar. Para ello convocó a las grandes figuras de todas las mitologías del mundo para acordar qué hacer con la nave que se aproximaba. Estos decretaron que un pequeño grupo fuera a mediar. Así Odín, Zeus y Vishnu llegaron a la zona de aterrizaje del navío celestial, pero fueron interceptados por Aya, el ciego perro faldero de Arishem y compañía. Los dioses atacaron, pero Arishem proyecta imágenes del futuro en sus mentes. Todo lo que conocen y lo que conocerían moriría en un instante si osaban volver a intervenir. Los grandes dioses juraron no pleitesía, sino abstención. Pero Odín guardaba un secreto, la creación de una armadura capaz de enfrentar a los celestiales, el Destructor. El padre de todos logró canalizar el poder de todos los asgardianos, incluyendo el suyo, para alimentar al coloso construido en metal Uru. Consiguió también liberar a los Eternos que volvían a formar la Unimente. Ambas agrupaciones llegaron ante la cuarta hueste celestial. Todos los gigantescos camaradas de Arishem lo defenderán con un poder jamás visto hasta ese momento en nuestro mundo. Thor solo debería quedarse inmóvil, pero quiere participar. El Destructor, blandiendo la gran espada de Asgard, intenta defenderse como puede, pero los celestiales logran desactivar al coloso asgardiano. Thor, consciente de que no es rival para los dioses del espacio, actúa con astucia al lanzar su Mjolnir contra los pilares sobre los que se yergue Arishem. El juez cae, haciendo retumbar todo el planeta, y el dios del trueno, con la fuerza de todos sus hermanos, logra estacar la gran espada contra lo que sería el pecho del gigante. Este se limita a introducírsela más para inspeccionarla antes de fundirla, pero la verdadera madre de Thor llega y realiza una ofrenda de paz. Arishem en ese entonces dicta una decisión: la tierra vivirá, los celestiales finalmente se marchan. La gran trama de Kirby en Los Eternos se ha cerrado al fin. Roy Thomas junto a John Buscema, Keith Pollard, Ralph Macchio y Mark Gruenwald lograron, aparte de eso, restablecer buena parte del cosmos Marvel. La serie de Thor parecía haber completado una etapa, el fin de una era, el crepúsculo de unos dioses que marcaría el amanecer de una nueva era para el dios del trueno. Los relatos de Asgard ahora necesitarían un nuevo cronista. Lo encontrarían en Walter Simonson, autor de una de las etapas más célebres del personaje, pero podríamos decir que la etapa clásica del poderoso Thor culmina con este gran arco argumental que el creador de la serie inició, sin saberlo, al atreverse a adaptar junto a Stan Lee aquel fascinante dios del trueno y su martillo mágico. Aquellos dignos de leer esta historia poseerán el legado de Jack Kirby, el rey de los dioses.